A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Bueno, como sabemos, el 28 de febrero pasado, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, con bombardeos aéreos y misiles en la capital Teherán y dos ciudades más de Irán. Bueno, este país les respondió lanzando misiles y drones contra Israel y bases militares de Estados Unidos en varios países del Golfo. Ese mismo 28 de febrero, ataques aéreos dirigidos contra la cúpula del régimen golpearon zonas de Teherán, incluida la residencia de su líder, el ayatolá Jamenei, su familia y otros altos dirigentes militares y políticos. Irán confirmó su muerte al otro día, el 1 de marzo. Según declaraciones de Estados Unidos e Israel, el objetivo era golpear el núcleo del poder iraní y su dirección militar y aparentemente nuclear, dentro de una estrategia de decapitación del liderazgo del régimen. Bueno, queremos conversar sobre este tema porque particularmente en nuestro país, Chile, que no tenemos tanto vínculo con el Golfo Pérsico y esas naciones, nos quedamos ahí medio en el aire con estas noticias. Acompáñame. Estamos junto a Álvaro Ramis, nuestro invitado es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y yo le agradezco mucho porque cada vez que lo solicito, ahí está él para poder aportar a nuestra audiencia. Álvaro, muy bienvenido al Foro Ciudadano. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Muy buen, no sé si buenas tardes, buenos días, acá estamos Sí. todavía. Sí, yo estoy momentáneamente acá en Suecia y sí, aquí estamos ya de después de almuerzo. Cuéntame, Álvaro, hasta donde entiendo, Irán y Estados Unidos estaban en plenas negociaciones cuando, antes de terminarla, se produce el ataque. Digo, aparte de la estafa ética, si podemos ponerle un nombre, Estados Unidos nunca pretendió usar un camino diplomático para enfrentar sus diferencias con Irán. ¿Qué dices tú? Mira, yo creo que estamos en una guerra abierta de unas proporciones y de una extensión que todavía es incierto, ¿no? Cada vez se complejiza más el panorama. La última situación que vivimos parecida fue en 2025 con la guerra que se llamó de los 12 días. Muchos dicen que esta guerra va a durar más. De hecho, algunos analistas ya hablan de que esto va a pasar el mes, incluso llegar a septiembre. Es una situación que obviamente se definió a las pocas horas de que se dio el ataque, porque Estados Unidos e Israel pensaban que esto iba a generar un derrumbe, por decirlo así, del sistema de gobierno y del modelo de gobierno de Irán, y eso iba a decantar en una crisis rápida en el modelo venezolano, de una delegación de Claro, poderes o claro, algún tipo claro. de gestión que de manera muy limpia o más o menos limpia iba a poder resolverse con cierta celeridad. En cambio acá no, sin duda que la el decapitar a la primera plana de los servicios de gobierno y militares de Irán no les ha afectado en su capacidad de respuesta porque asumieron un método de descentralización del mando, lo que operativamente les permite sostenerse en el tiempo. ¿Y cuál es el estímulo para Irán en este conflicto? Permanecer y resistir el mayor tiempo posible. Entonces, su estrategia es prolongar el conflicto y causar el mayor daño posible a los actores que son más débiles en la cadena de adversarios, que son los pequeños estados del Golfo, Bahrein, Kuwait, Qatar, Dubái, a los Emiratos Árabes, Omán, etcétera. Son una cadena de estados pequeños a los cuales Irán presiona para que a su vez presionen a los actores poderosos, que son Israel y Estados Unidos, para terminar el conflicto lo antes posible.
Álvaro, la verdad es que a mí me sorprende tamaña ignorancia, por así decirlo, y falta de equipos de inteligencia por parte de Estados Unidos y Israel, porque Irán ha mostrado una alta capacidad de organización, como tú señalas, descentralizando su actuar, su toma de decisiones incluso. Y por otro lado, han bombardeado prácticamente todas las bases militares que Estados Unidos tenía en la zona. Y Israel ha recibido grandes impactos también en varias de sus ciudades, aparte de la capital Tel Aviv. La población está aterrada en Israel, ¿no? Tratando de vivir en refugios antiaéreos. Se han visto peleas entre ellos porque no caben todos dentro de esos refugios. Digo, qué curioso que Estados Unidos y Israel no supiesen de estas posibilidades que tenía Irán. Me dejó muy sorprendida a mí. Es que yo creo que ellos confiaban mucho en la experiencia que tuvieron estos días con Venezuela y que eso iba a crear un clima o se podía replicar esa acción, digamos, de derrumbe del régimen de Irán muy rápido. Por otro factor, además, que sí estaba en sus análisis de inteligencia, que es que existieron protestas en Irán en el año 2025, principalmente por el costo de la vida, que está ligado, digamos, a un problema ligado al bloqueo económico que afecta a Irán. Entonces, ese contexto les hacía ver que ellos estaban en una posición más débil de la esperada. Hay que sumar además a eso la caída del régimen de Assad en Siria y el debilitamiento de Hezbollah en Líbano. Y por lo tanto, todos esos factores envalentonaron, por decirlo así, a Israel particularmente, y eso lo llevó a Israel a convencer a Trump de que era un, por decirlo así, un paseo por el campo, digamos, iba a ser una acción más o Claro. menos sencilla porque había problemas económicos y de legitimidad interna en Irán y había una crisis de los aliados que normalmente habían generado la estrategia del eje de la resistencia, que es lo que Irán diseñó en los últimos 30 años, ¿no? Y eso, por lo tanto, era la oportunidad. Lo que más o menos Netanyahu le dijo a Trump es esto es ahora o nunca. ¿Ah? Esta es la oportunidad de oro para poder sacar a Irán como potencia regional y para eso hay que decapitar el régimen y además hay que avanzar rápidamente en generar este tipo de proceso. Claro, ahora el tema es que, y aquí aprendemos algo, que han habido una gran cantidad de manifestaciones y muy masivas en contra del régimen de Irán antes de esta invasión de Estados Unidos y de Israel, producto de varios horrores que se viven mismo en Irán. La situación de las mujeres es un espanto. No sé, si una mujer es violada, la que va presa es la mujer y no el hombre, sobre texto de que es ella la que lo seduce, ¿no? Después, a muy temprana edad, está permitido el matrimonio con las niñas. En fin, hay una situación de tercera o cuarta categoría de ciudadanía respecto a las mujeres bastante delicada en Irán. Y entre otros, esa fue una de las razones por las cuales hubo tanta manifestación en Irán, pero una cosa es estar en contra de un régimen político que está gobernando y otra cosa muy distinta es que ese pueblo, contrario al régimen, esté organizado, que sea capaz de dirigir una oposición, que en este caso no es el caso de Irán. En Irán hay una gran cantidad de fuerzas políticas y por lo tanto la situación es bien distinta. Y en segundo lugar, te quería decir, Álvaro, que comparar Irán con Venezuela es de una ignorancia, pero ya supina. O sea, Irán, país persa, ¿no es cierto?, que tiene una cultura antiquísima, es enorme como país, enorme, y tiene una bastante capacidad bélica como lo hemos podido ver hasta ahora. Por eso que estoy tan sorprendida de la superficialidad con la cual se ha actuado. Como dicen mismo en Estados Unidos hoy por hoy, cómo se nota que los que toman las decisiones respecto a las guerras, sus familias directas no están involucradas y hay hasta un proyecto de ley que por ahí se presentó que si alguien
toma una decisión de guerra, los primeros que tienen que ir son sus familiares directos, ahí cambiaría mucho la situación. Bueno, he mezclado un poco los temas, pero digo algo de todo eso Claro. ahí, ¿no? Bueno, lo que hay en este caso, a diferencia de la invasión a Irak con George Bush en el año 2003, es el hecho de que no hay un encubrimiento de las razones. ¿No? Estados Unidos no busca, no habla de democracia, no habla de un cambio de régimen porque bueno, los intentos de encubrir esta maniobra son muy débiles. Simplemente habla un poco de lo que siempre aduce, que es el plan de desarrollo nuclear iraní, que supuestamente ya había sido destruido en la guerra de los 12 días de Pasado, los 12 claro. días del año pasado, y que ahora nuevamente es el único argumento que nuevamente usan. Y entonces son mucho más descarados en su forma, digamos, de argumentación y de poder situar el escenario de confrontación en lo que realmente buscan, que es debilitar a China. ¿Y por qué a China? Porque el punto ni siquiera es directamente Irán, sino que es al proveedor de un porcentaje muy importante de la energía de Irán, de Irán como proveedor de China, China. y además lo que también les interesa muchísimo es poder trabar lo que se llama la ruta de la seda, que tiene que pasar necesariamente por Irán, pieza clave en todo ese trayecto, y que por lo tanto también descoloca a su competidor económico. Acá las razones económicas son cruciales. Ellos están esperando también que tomando Irán puedan tener ese petróleo para poder suplir lo que Europa perdió cuando vino la guerra de Ucrania, que es gas, que era el gas ruso a bajo precio. Entonces tener a Irán como nuevo proveedor de un gas barato, porque hoy, claro, y tú a lo mejor ahí en Suecia lo deben saber mejor que yo, digamos, subió el precio del gas porque el proveedor ya no es Rusia y por lo tanto tienen que comprar gas a otros proveedores a un precio muy alto y eso genera un sobrecosto y hace totalmente no competitiva a la industria europea hoy día. Mira, quería casi un poco entre paréntesis, porque yo insisto en que a nuestro pueblo, a nuestra gente, le cuesta acompañar estas noticias, entenderlas, entre otras cosas, porque está muy lejos y porque además tiene mecanismos de funcionamiento que no siempre se entienden. Yo creo que ha quedado muy claro en este conflicto, si le podemos llamar así, el rol de las bases militares, porque es muy cómodo para Estados Unidos, ¿no es cierto?, tener una enorme cantidad de bases militares en buena parte del planeta, de manera tal que su propio país, su pueblo, su gente, su infancia, no se ve arriesgada ante un conflicto bélico, porque ellos no mandan material bélico, digamos, bombas, misiles o lo que sea, desde Estados Unidos, lo hacen desde sus bases. Entonces, claro, finalmente cada país termina guerreando con las bases propiamente tales y no con el país que las nutre, ¿no? Entonces, Claro. es muy importante esto que ha estado haciendo Irán, de destruir las bases militares de Estados Unidos, porque los deja muy desnudos, los deja sin mayor capacidad, digamos, de poder influir. Distinto es el caso de Israel, que ahí hemos visto cómo lo están destruyendo, porque claro, ellos están ahí mismo, ¿no? En la misma zona, pero no es el caso de Estados Unidos. Te quiero decir, qué fea que es la actitud de Donald Trump en sus discursos, en su gestualidad, en fin, en cómo se mueven estos conflictos, tan ajenos a la humanidad. Aquí hay gente que se está muriendo, gente que además se les está destruyendo sus territorios como pasó con Gaza. Entonces, no hay un ápice de emoción, de sentimiento por parte de Trump y menos, por supuesto, de parte de Netanyahu. Qué fuerte que es eso. Claro. Estamos en un momento, como tú dices, ¿no? De máxima, eh, por decirlo así, de desnudamiento de todas las formas de encubrimiento histórica de la dominación.
Acá lo que hay por parte de Estados Unidos hacia el mundo no es un intento de hegemonía, sino porque ya la tiene. Lo que busca es la subordinación, ¿ah? El sometimiento, ¿no? Por parte, digamos, de todos los actores globales, en todos los ámbitos y en todo nivel. Entonces, eso es muy distinto a una estrategia de hegemonía, porque la hegemonía la puedes tener simplemente porque eres más fuerte, es un dato de la causa, no es buscada. A veces la hegemonía simplemente está porque eres un actor muy poderoso, ese poder lo tienes porque simplemente es parte de lo que te ha tocado vivir, estás en una condición de poder. La subordinación y la servidumbre voluntaria que piden los Estados Unidos a todos los países, incluyendo a Chile, es algo de un nivel nunca visto, digamos. Es la idea por decirlo así, eh, nivel, digamos, de subalternidad total. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, a quien le agradezco porque cada vez que solicitamos su presencia en este programa, ahí está él dispuesto. Y le habíamos pedido y le hemos pedido conversar un poco sobre la guerra, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en Irán con la invasión de Estados Unidos y de Israel, que va adquiriendo cada vez más proporciones, cada vez tenemos más muertos. Mire usted lo que pasó con esa escuela, con tantas niñas, niños, pero sobre todo niñas en Irán, que la bombardearon. O sea, ¿qué sentido tiene bombardear una escuela? Bueno, claro, está todo Gaza, por cierto, pero como si Gaza los hubiese legitimado y entonces continúan con esas estrategias de infanticidio, ¿no? Álvaro, la información que sale de Estados Unidos es bastante confusa en estas últimas horas. Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que es Israel quien ha presionado a Estados Unidos para entrar activamente en esta guerra. Decir además que es quien dirige la diplomacia estadounidense, entonces no es menor una información como la que él está entregando. Yo me pregunto, ¿será información y material de los archivos Epstein que explican el poder que tiene Israel frente a Estados Unidos? Siempre se pregunta uno cuando hablan de presión, ¿cuáles son los elementos de esa presión? ¿Cuál es el poder que tiene ese contrincante, ¿no? Claro, bueno, la cantidad de herramientas de presión que tiene Israel sobre Estados Unidos son múltiples. Yo creo que la principal es el financiamiento electoral. Eso es la cantidad de parlamentarios que reciben presiones porque han sido financiados en sus campañas electorales por un lobby israelí en Estados Unidos es altísimo. Segundo factor es que Estados Unidos ya ha hecho, producto de esa misma presión, una inversión de apoyo A Israel. a Israel enorme por décadas, por 80 años, digamos. Entonces, es más bien un segundo factor, que es el tema del costo ya inasumible si eso significa una derrota. En tercer lugar, es que siempre Israel vende la idea, más allá de todos estos factores de presión, de que ellos son, por decirlo así, el portaaviones de Estados Unidos en el Medio Oriente para controlar también la presencia y la presión a otros actores de la región que son fundamentales para Estados Unidos, que son los países árabes, particularmente Arabia Saudita, un proveedor fundamental para Estados Unidos en materia energética. Entonces, ahí hay una serie de factores que ya son sumamente importantes. Por último, está el factor de la industria militar totalmente integrada entre Estados Unidos e Israel, donde ambos son, por decirlo así, una sola industria, donde
el caso, digamos, de Israel fagocita y profita de la industria norteamericana y la va desarrollando a nivel puntero, ¿no? Y va explorando y aplicando y, por decirlo así, experimentando en materia de industria militar. Y eso es una industria muy, muy amplia y que tiene también su propio reporte. Y eso está ligado a la inteligencia. Y ahí entramos al caso Epstein. Entonces, el caso Epstein entra como una pieza más dentro de este gran engranaje que ya por sí mismo ya es muy poderoso, porque es una pieza que debe ser una dentro de varias, donde existen presiones, digamos, más, digamos, de chantaje directo a personajes de la política norteamericana por el grado de intercompartimentalidad, ¿eh? Lo integrado que están los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes y los grados, digamos, de penetración de Israel en la inteligencia norteamericana. Y por lo tanto, ellos asumen, integran, adquieren información muy relevante que hace muy vulnerable a Estados Unidos a la información que maneja Israel, que la puede administrar a su conveniencia. En este caso, los archivos Epstein. Estaba pensando también en otras aristas que comporta este tema. A mí me da la impresión que también hay una suerte de guerra de información en curso. Yo estoy momentáneamente viviendo en Suecia, he visto programas de televisión, de debate con panelistas y he escuchado el mismo formato en radio. Y decir que el apoyo a Estados Unidos e Israel es cerrado, pero cerrado. O sea, la responsabilidad de todo este conflicto está en Irán y además que construyen un relato como que Israel y Estados Unidos van ganando, que ya le queda muy poquito a Irán. Es bien impresionante porque eso no solo deforma la noticia, deforma lo que está ocurriendo, sino que además habla de un muy mal periodismo. eh, el rechazo al régimen de los ayatolás lo nubla todo, absolutamente todo. Digo, qué fácil se ha olvidado el genocidio en Gaza, la pederastia de Donald Trump, abusador de tanta niña y niño, según el informe Epstein. Pero esto que yo estoy viendo todos los días aquí en Suecia, me puedo imaginar que está pasando en muchos otros países del mundo, y es quién tiene el control de la información, quién construye el relato, quién construye las emociones que son las que finalmente definen la opinión que cada persona en el mundo pueda tener de este conflicto. Claro. Yo creo que acá el papel que ha jugado Europa, exceptuando tal vez a Pedro Sánchez, que ha Sí, podido claro. establecer un marco de diferencia, pero en Alemania particularmente, que es lo que más ha trascendido, y probablemente el resto de gobiernos de Europa también en particular, y eso se traduce en su prensa, es de una subordinación y un seguidismo y una complicidad con este acto, ¿no? Yo creo Claro. que hay que recordar que estamos ante a ciertas cosas que son evidentes. Más allá de cualquier juicio que uno pueda hacer del régimen de Estados Unidos o del régimen de Irán o de cualquiera, de Arabia Saudita, cualquiera, esta es una violación a la legalidad internacional flagrante, porque hay un agresor, que es el caso de Israel y Estados Unidos, y un agredido. Y sobre eso se construye todo lo demás. O sea, si uno no asume ese punto de partida, creo que el análisis se pierde por los fundamentos y nadie puede argumentar la guerra preventiva, porque justamente si la guerra se transforma en un acto preventivo, tenemos por decirlo así, la libertad de cada Estado de poder atacar al que desee, porque considera subjetivamente que está amenazado en el futuro. Entonces, estamos abriendo la cancha a una guerra sin fin y eterna. Eso creo que es lo más peligroso de todas formas de legitimación. Eso justamente puede hoy día replicarse en otros escenarios, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, de defensa puede hacerse, digamos, de Ucrania cuando se está legitimando la agresión a otro Estado, en este caso, ¿no? Eso mismo podría usarlo China para agredir a un tercer país, o en América Latina, un conflicto entre naciones, que ya en algún caso lo hemos vivido, ¿no? Recordemos que hemos tenido guerras regionales como las de Ecuador y Perú, que se basaron también en ese tipo de principios,
y podríamos abrir la cancha a nuevas formas de violencia que no tengan control. Claro, y por otro lado está también esta actitud de Donald Trump de querer quedarse con Groenlandia, por ejemplo, que ha ofrecido incluso comprarla, o sea, comprar un país. Un país es algo que no tiene precio para mí, ¿no? Yo pienso Chile, ¿cuánto vale Chile? ¿Cómo cuánto vale Chile? O sea, no ha lugar ese tipo de pensamiento en la subjetividad humana, ¿no? Ahora está hablando de que la presidenta de México no tiene ninguna capacidad de controlar el tráfico de drogas, por lo tanto es probable que él tenga que intervenir ahí. Ya lo hizo con Venezuela, está pronto a actuar según él con Cuba. Pasa que esto ha sido un capítulo que lo ha limitado, que ha hecho un pequeño paréntesis en su cabeza. Qué potente tener a uno de los países con mayor poder en el mundo dirigido por alguien que tiene esa cabeza. Pero bueno, finalmente antes de irnos, Álvaro, una última pregunta. Tú eres director de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo asume la universidad la formación de su alumnado y el nexo con esta guerra? Porque estos son temas que precisamente a la gente joven la impacta, la remueve, potencia sus pensamientos, su forma de ver el mundo. ¿Cómo se hace esto dentro de una universidad? ¿O se deja ahí que cada quien rajuñe con sus propias uñas, digamos? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay de todo, ¿no? Cada institución tiene distintas actitudes hoy día respecto a estas circunstancias. Para nosotros es fundamental la promoción de la cultura de la paz, la cultura de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional como algo inviolable y que debe estar inscrito también en la conciencia y en la formación de todos nuestros profesionales, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de las relaciones internacionales propiamente tales, pero también en todas las disciplinas en general, porque todos tenemos que basarnos en nuestra propia formación profesional en la lógica de que el respeto al derecho ajeno es la construcción de la paz. Si no hay un claro posicionamiento respecto a eso, empezamos a relativizar posiciones y empezamos, digamos, a dar a la guerra la legitimidad de su facticidad, ¿ah? En la medida en que se siente que como es la guerra existe y no podemos negar su existencia, tendríamos que simplemente aceptarla como un hecho, un dato fáctico y simplemente administrarla. Yo creo que eso es lo que hay que rechazar. Álvaro Ramírez, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, un saludo muy cariñoso a todo el equipo profesional de la universidad y por supuesto sus estudiantes. Muchas gracias, Álvaro, muy amable. Gracias a ti, muy amable, gracias. Que estés muy bien, gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.